El Foro de Educación Sexual Integral, que se hizo en toda la provincia este año, en el 2016, se eligieron como lugares regionales, que ahora Pablo va a contar un poquito cómo surgió eso. Tiene que ver con los 10 años de las ESI, que así le llamamos a los contenidos curriculares que están puestos por ley, por la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral para las escuelas, para todos los niveles de educación, ¿no? Desde inicial, que es jardín, primario, secundario y terciario. A raíz de la problematización de 10 años de la ley, qué es lo que se pudo hacer en las escuelas, cuáles son las trabas, las dificultades, los obstáculos, es que se piensa este foro impulsado por el colectivo feminista La Revuelta, o la colectiva feminista La Revuelta, que plantea ir un poquito más allá en los debates, en esta cuestión de destrabar los tabúes o algunos conceptos que se desvirtúan en el correr de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, la ley, la 26.150, plantea 5 ejes para trabajar las ESI en las escuelas, que son reconocer la perspectiva de género, incluirla, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, que ahí engloba a un montón de leyes que después las vamos a mencionar, y el cuidado del cuerpo y la salud. Estos 5 ejes están atravesados en todas las currículas desde nivel inicial hasta terciario. Entonces lo que se pensó es hacer un foro donde podamos, a partir de esos 5 ejes, reflexionar sobre prácticas concretas en educación que tengan que ver con promover estos debates sobre cada eje. Que también, por ejemplo, no es solamente un tema de ciertas materias como biología o educación física, sino que, como la ley lo dice, es una ley y todas las áreas tienen que establecer eso. 10 años de una ley que nos obliga o que le da garantía a los estudiantes de poder hablar y desarrollar temas tan importantes como la educación sexual integral, es como el encuadre jurídico que nos permite, primero, obligarnos a formarnos en eso, porque hasta ahora no hay ninguna carrera de nivel terciario, y esto es un problema que salió muy fuerte en el foro y que viene saliendo hace 10 años, que la formación de docentes no incluye la formación de las ESI. Entonces es como una tarea de responsabilidad docente, porque es una ley. Por ahí justamente la ley ESI hace referencia a educación sexual integral. Entonces, con esto lo que quiero explicar es que se ve la educación sexual desde una perspectiva integral. Históricamente, la educación sexual era vista desde una perspectiva más biologicista, entonces nosotras y nosotros recordamos que en la escuela quizás desde biología solamente se abordaba educación sexual integral. Después fue vista desde una perspectiva moralizante, o sea, como también solo hacía referencia quizás al cuidado, a los métodos anticonceptivos y eso, y ahora se ve justamente desde una perspectiva integral que tiene en cuenta todos estos 5 propósitos que mencionamos anteriormente. Y esto, por ahí rescatar esto que expresaban las compañeras y los compañeros de que se trabaje como un tema transversal en todas las áreas. Planteando que la sexualidad es todos los aspectos del ser humano que tienen que ver con lo emocional, lo psicológico, aparte, incluye lo físico, lo genital, lo biológico. La ley hace 10 años que nos está diciendo eso no es sexualidad, sino que sexualidad también son las dimensiones afectivas, emocionales, psicológicas y sociales. Realizaron 5 foros, uno fue el de Chosmalal, zona norte, ocupaba todas las escuelas de todos estos niveles de departamento Minas, departamento Pehuenches y departamento Chosmalal. Y el objetivo era poder destrabar muchas trabas que tenemos los docentes para trabajar estos temas de educación sexual integral y también sacarnos un poco de encima los prejuicios y trabajar eso tiene que ver con después las consecuencias sociales que tiene el abordar las cuestiones de género para prevenir violencia familiar, violencia hacia las mujeres, violencia de género, discriminación, bullying. Así que nuestro objetivo en el equipo de CPN 80 era esto, poder abrir un espacio de foro donde todos sintamos que todos somos sujetos sexuados y que todos podemos, porque todos tenemos algo y todas que
que contar y que decir y que sentir con respecto a la educación sexual integral. El foro estuvo organizado por los docentes mismos que se animaban o que se proponían para coordinar los talleres. Bueno, el foro comenzó con una apertura que estuvo a cargo de Aten y de La Revuelta, y después se hicieron las preinscripciones, hubo un desayuno de por medio. En las preinscripciones se podían anotar los participantes a los ejes que nombramos, los diferentes talleres. Hicimos 2 vueltas, se podían anotar primero en uno, en la primera vuelta, y después en la segunda vuelta, eligiendo 2 talleres diferentes. Después estuvo el almuerzo. Previamente se hizo un plenario donde de cada taller se elegían 2 participantes que después exponían lo que se había trabajado en cada taller. Y para finalizar estuvo el debate, que era abierto a preguntas que surgían y dudas que tenían los participantes. Y después se contaron experiencias de ESI trabajado desde primaria, en secundaria y en nivel terciario. Y también como para conectarnos con la mirada y conocernos todos los que estábamos ahí, se hizo el espacio lúdico con los profes de educación física y de música. La apertura estuvo a cargo de Aten y de La Revuelta. La Revuelta es una colectiva feminista de Neuquén que se encarga justamente de defender y de los derechos de las mujeres y de militarlos. También dentro de La Revuelta hay algunas de las chicas que vinieron son socorristas, que son parte de la red de Socorristas en Red, que es una red nacional que garantiza el derecho al aborto, digamos. También estuvo a cargo de ATEN, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Bueno, vino el secretario general y las secretarias adjuntas y bueno, comentaron de dónde surgió esta idea de organizar los foros y justamente garantizar la formación docente y garantizar también la horizontalidad y la formación colectiva entre nosotras y nosotros. Algo importante que se rescata en la apertura o que se nombra es que a 10 años de la CESI estamos viviendo en el 2016 con el cambio de gobierno nacional un recorte en todos los programas y las leyes que están dentro de la 26.150 que tiene que ver con no recibir materiales de educación sexual como son las cartillas, los videos, preservativos que están dentro de la ley como obligación del Estado nacional y provincial para garantizar desde las escuelas. Entonces también el hecho de hacer los foros a 10 años tiene que ver con visibilizar la importancia que tienen que estos programas continúen, sean financiados y no se recorten en ningún sentido. Uno de los ejes también es el de valorar la afectividad, tanto en la educación porque somos seres con sentimientos y trabajamos con chicos y chicas que tienen sentimientos. El taller se trabajó teniendo esta visión y como objetivo brindarles herramientas a los docentes que asistían de diferentes estrategias lúdicas para tratar el tema y de involucrarse también con los adolescentes o con los niños en el caso de primaria. Pero lo más importante del taller no solamente era reconocer los sentimientos, los afectos, sino que era el tema de gestionarlos. Porque una cosa es reconocer los sentimientos y otra cosa es gestionar. ¿Qué hacemos con esos sentimientos que tenemos? Y nos basamos en dar estrategias y tips para que los docentes puedan trabajar el tema de gestionar sus sentimientos y también gestionar los sentimientos de los niños y niñas cuando plantean diferentes tipos de cosas de que vienen desde su casa. Bueno, el otro eje de la ley que se transformó en taller es ejercer nuestros derechos, que tiene que ver con cómo proponemos actividades, sobre todo lúdicas, en el aula, que tengan que ver con conocer esos derechos sin caer en la lectura aburrida de, bueno, la ley dice, como había un montón de leyes, hicimos una carpeta digital y también impresa
para que los docentes puedan trabajar con un juego que tenía que ver con las 4 esquinas, con qué hacíamos en cada caso donde esos derechos se vulneraban, y se trabajaron los derechos que más arden en las escuelas, que son el abuso, que es una vulneración al derecho de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, y el aborto, que salió casi por espontaneidad o por también como necesidad urgente de casos que quedan tabú adentro del aula, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos el protocolo legal de interrupción del embarazo, que es un protocolo que sale el año pasado, en el 2014-2015, y llega a las provincias con la obligación de que los organismos de salud y educativos lo tomen para su difusión? Se trabajó mucho, hubo muchas preguntas, la mayoría de los docentes no conocían el protocolo y se problematizó con situaciones concretas que las coordinadoras íbamos tirando, y desde ahí llegábamos a esto de qué hacemos si una alumna o un alumno nos viene a plantear la paternidad y la maternidad responsable. Cuando se trabajó el tema de abuso, se hizo mucho hincapié en la obligación que tenemos en las escuelas, no solo por la ley nacional, sino por el reglamento provincial que tiene la provincia de Neuquén, que es denunciar los casos de abuso. Muchos docentes creíamos que el abuso lo denuncian las víctimas. El abuso, cuando son menores de edad, es obligación ante cualquier sospecha o intuición, o alguien nos cuenta algo en la escuela. Salen muchos relatos en las escuelas, los docentes cuentan que a través del escrito o el oral aparecen en forma a veces de fantasía, con elementos de realidad, y que no saben qué hacer. Bueno, salió muy fuerte esta cuestión de tenemos que denunciar. Fue impresionante los casos de abusos que se contaron, no con nombre ni nada, pero sí de situaciones docente alumna, con respecto al abuso sexual en la sociedad. El cuidado del cuerpo y la salud, que también es un eje transversal, si bien en los lineamientos curriculares de la ESI está para el nivel inicial y primario muy fuerte, porque tiene que ver con estos de hábitos de higiene, de cómo nos cuidamos el cuerpo, de aprender o enseñar a que los niños y las niñas vayan al baño solos, se puedan limpiar, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado a que no me toquen, o a que yo pueda decidir qué situación me tocan y en qué situación no. Salió muy fuerte el tema del abuso. Y después también salió el tema del cuerpo en todas sus dimensiones, ¿no? Sobre todo en la cuestión física, cómo integramos en nuestro discurso docente la cuestión del cuerpo en la discapacidad. Contaban mucho esto de, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual, que tenemos muchos estudiantes en la escuela que tienen discapacidad visual o auditiva. Lo importante que es cuando hablamos con ellos, la mirada, para que nos puedan, la mirada fija, la mirada cercana, para que nos puedan ubicar, lo importante que es hacer la letra más grande, utilizar materiales didácticos que estén adaptados a esas discapacidades, cómo nos cuidamos o cómo concebimos el cuidado del cuerpo y la salud como algo colectivo o como algo social, no solamente individual. Que la sociedad sea patriarcal hace referencia a la importancia y el protagonismo que tiene por ahí el padre. O sea, el término patriarcal también hace referencia a los pactos que existen entre los hombres para ocupar los espacios de poder, digamos, en la sociedad. Por ahí, como ejemplos concretos, no sé si nosotras nos ponemos a pensar los espacios de decisión en relación a la política. ¿Por quién están ocupados? Y ahí nos damos cuenta que nosotras tenemos un montón para seguir avanzando, digamos, un montón de espacios por conquistar. Y el término patriarcal justamente en relación a la familia hace referencia a eso, al protagonismo del padre en la toma de decisiones, y si lo vemos en un nivel más macro, en un nivel social, vemos que la mayoría de los espacios de decisión están ocupados por hombres. Entonces esto, por ahí también meter acá algo del feminismo, que, como dije, el género es algo que es una categoría que surge del feminismo, y el feminismo justamente lo que trata es de romper con esta desigualdad que existe entre hombres y mujeres y luchar por una igualdad, digamos, porque nosotras estemos más en los espacios de decisión, estemos en un lugar más de horizontalidad,
que la verdad que tenemos un montón por conquistar, así. La verdad que fue el foro con muchísima participación de gente de las localidades aledañas, digamos, y no tan cercanas, como por ejemplo de Butarranquil, de Andacollo, Las Ovejas, o sea, vinieron muchas docentes de esas zonas y lo que estuvo bueno también fue la participación de todos los niveles del sistema educativo, desde nivel inicial hasta los institutos de formación docente. Bueno, en relación a la participación de docentes, fue lo que nosotras y nosotros esperábamos, participaron, o sea, cumplió con nuestras expectativas, fue una participación bastante masiva y bueno, fue interesante eso. Sí, fue interesante también saber de que hay otras escuelas que están trabajando sobre el tema. Y también es importante recalcar de que se está trabajando en ESI, pero que nos falta muchísimo por seguir trabajando en esta temática. De que es algo que cumplió 10 años y recién se están haciendo foros, se están capacitando en los institutos de formación docente, recién se están incorporando áreas como materias específicas sobre ESI. Y nos falta también mucho para trabajar. También trabajar educación sexual integral es como un viaje de ida, digamos, porque uno después todo el tiempo no paras de reflexionar sobre estos temas y es un tema que no es que lo trabajás solo en la escuela, sino que lo llevas a todos los espacios en los que te movés, digamos, en tu casa, en tu familia más grande, en la sociedad en general. Thank you.